Ha sido la cuna de algunas de las civilizaciones más importantes de la historia. Ha visto batallas épicas en sus aguas y en sus costas, y en sus orillas han nacido y colapsado imperios enteros. Napoleón lo cruzó para llegar hasta Egipto. Héctor y Aquiles lucharon en sus costas. Cervantes surcó sus aguas. A lo largo de su historia ha servido como puente, pero también como muralla entre pueblos y culturas. No hay una sola potencia actualmente que no quiera tener presencia en sus aguas. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica del Mediterráneo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este tema tan veraniego, porque habrá muchos oyentes que estén ahora mismo mirando hacia él, metidos dentro de él, ahí con los piececillos fresquitos, va a ser un programa como muy de sentirlo, ¿no? A quien tenga la suerte de estar en el Mediterráneo. Y para eso están con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fernando, con mucha envidia a esa gente que está en la playa. Tú, además, no veraneas en el Mediterráneo. Yo soy un chico del Atlántico. Sí. Yo el otro día me bañé por tercera vez en mi vida en el Mediterráneo. ¿Viste el mar? Una de ellas me bañé en Turquía y luego otra en Cullera y la última en Masnou, en el Masnou. Muy bien, muy bien. Y otra chica del Atlántico, Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, sí. Yo también chica del Atlántico. Chica del Cantábrico, para ser más exacto. Madre mía. Chica del Cantábrico, que es el mejor mar que hay. Pues nada, los dos extremos, por así decirlo, de la península. Vamos un poco a comentar por qué hablamos de este tema hoy, por qué le vamos a dedicar un episodio a la geopolítica del mar Mediterráneo. Pues por varias razones, Fer. La primera es que hace unas semanas nos invitaron al Foro Económico y Social del Mediterráneo, que organizó Prensa Ibérica en Valencia, que fuimos, Blas y yo estuvimos por allí, la verdad es que muy bonito. Se hizo en el teatro Teatro de Valencia. En la Ciudad de las Artes. Eduardo, el descriptivo, ¿sabes? El nuevo Galdós, ¿sabes? No, pero este sitio blanco, con paredes y techo. No, pero yo no había estado, me pareció, aparte, más allá de lo arquitectónico, que le da un golpe a esto, más allá de lo arquitectónico, estuvo muy bien, porque hubo distintas charlas en torno al Mediterráneo y dieron esa perspectiva de la región como tal. Y dijimos, oye, pues, ¿por qué no hacemos algo sobre la geopolítica del Mediterráneo, que es un temón? Y ya que hemos estado escuchando a gente tan importante, pues vamos a tirarnos con ello. Sí, la verdad es que, como vamos a ver hoy, el Mediterráneo es una región que no solo tiene mucha importancia en la actualidad, que además es que siempre la ha tenido, ¿no? O sea, sí. Es un mar histórico en ese sentido. Sí. Y como veremos, ha sido un espacio de conexión entre regiones, de disputas, y actualmente también se está viendo influida por grandes cambios geopolíticos globales. Así que, bueno, vamos a comentarlo todo. Sí, cuando lo planteamos, cuando ideamos este tema, me pareció como bastante chulo. Además, hoy hay oyentes que se lo pueden poner estando precisamente ahí. Pues que tiene que ser bonito también. Va a ser el primer episodio, creo que puedes disfrutar el tema del que hablamos en el momento. Van a estar con los cascos y la agüita hasta las espinillas, mirando la inmensidad del mar. Eso es. Y diciendo, geopolíticamente estas aguas, aquel estrecho de allí hay que dominarlo para conquistar. Yo solo digo que cuando estéis con los pies a remojo en el Mediterráneo, dándose un paseo de punta a punta de la playa, penséis que nosotros estamos en un estudio pasando calor. Que nos manden una foto. Claro, eso es. También mandando fotos. Si escucháis este episodio en el Mediterráneo, también vale. O camino de. También vale desde el chiringuito, o sea, no hace falta estar metido dentro, pero bueno, en las inmediaciones del Mediterráneo. Bueno, no es mal plan esto, pero si vamos a hablar del Mediterráneo y su geopolítica, que tiene muchísimas dinámicas geopolíticas metidas dentro, creo que lo primero que tenemos que hacer, porque a veces no está muy claro, es definir exactamente cuáles son los límites, geográficamente hablando, del propio mar Mediterráneo. Efectivamente, porque además aquí somos muy de la geografía como un elemento de análisis internacional, sí. Y la verdad es que en el caso del Mediterráneo, entender las claves y queremos comprender muchas de las disputas que han poblado sus aguas, ¿no? El Mediterráneo lo forman dos cuencas, la cuenca occidental, que iría desde Italia hasta Gibraltar, y por otro lado tenemos la cuenca oriental, que va desde Malta hasta las costas de Siria, Palestina e Israel. Uh-huh. Una de las características geográficas de este mar es que sirve como un espacio de confluencia para 3 continentes, que es súper interesante esto: Asia, África y Europa. Además, hasta que no se abrió el canal de Suez, era un mar aislado de los océanos con un único punto de entrada y salida, el estrecho de Gibraltar. Esto ya nos da una dimensión de la importancia que tiene el canal de Suez. Sí. Es verdad que también tienes el Bósforo y el Dardanelos, pero estos dan acceso al Mar Negro, que no es un océano, realmente es un mar que tiene mucha importancia, ¿no? Pero bueno, pues no conecta tanto con otras cosas, obviamente. Una de las cosas que tenemos que tener muy presentes del Mediterráneo es que es un mar de mares.
casi lo podemos entender como un océano, ¿no? Pero como el océano en nuestra cabeza tiene unas dimensiones más amplias, pues al final se queda pues eso, como un mar de mares. Es un mar hecho de mares más pequeñitos. Claro. Las penínsulas e islas que lo conforman crean una compleja red geográfica. Así, pues dentro del Mediterráneo tenemos el mar Tirreno, el mar Jónico, el Egeo, el Balear o el de Creta. Espacios que han tenido sus propias dinámicas humanas dentro del espacio que conforma el propio mar Mediterráneo. Claro, pero como que el sumatorio te crea esa geopolítica del propio Mediterráneo. Justo. Los estrechos son fundamentales para entender la geopolítica del Mediterráneo. De hecho, su control ha sido motivo de disputas a lo largo de la historia. Las dos cuencas que mencionábamos, esta occidental y oriental, antes estaban separadas por uno de los estrechos más importantes de este mar, el estrecho que forman Sicilia y el cabo de Bon en Túnez. Todo el que quiera atravesar el Mediterráneo tiene que pasar por ahí o por el estrecho de Mesina, que es el que forma Sicilia con el final de Italia, que es esa puntita de la bota. Sí, ¿no? Que es un estrecho muy pequeñito además. Además es como la bota dándole una patada a una pelota desinflada, que es Sicilia, básicamente. Y por supuesto está el famoso estrecho de Gibraltar, que puede cerrar el paso a este mar. Pero ya iremos luego con cómo las potencias han disputado el control de estos espacios y qué rol han jugado todos estos estrechos y islas. Otro elemento geográfico muy interesante del mar Mediterráneo son las islas que tenemos dentro del propio Mediterráneo. Hay islas como, por ejemplo, Chipre o Malta, que dan un control tremendo sobre distintas áreas geográficas del propio Mediterráneo. Por ejemplo, Malta es uno de los ejemplos más representativos, porque ha sido invadida muchísimas veces por distintas potencias regionales que van desde el Imperio Romano a las cruzadas, que de hecho de ahí viene el tema de la Orden de Malta y demás, de cómo se asentaron en eso para llegar al Levante, ¿no? Sí. Y al final controlar estos enclaves daba una superioridad muy importante dentro de las aguas mediterráneas. Y lo mismo pasa con otras en la cuenca occidental como Cerdeña o las propias Islas Baleares españolas, ¿no? Al final hay una potencia que entendió muy bien esto, que luego profundizaremos en ello, pero fue Reino Unido, porque los británicos desarrollaron, y además se ve a lo largo de la historia, una red de alianzas que les permitió controlar o tener enclaves en distintas islas del Mediterráneo que les dieron muchísimo peso. Y al final fue lo mismo que hicieron en el mundo, solo que enclave más pequeñita, pero que fue el Mediterráneo. Y nosotros en España solo tenemos que ver el ejemplo de Gibraltar, ¿no? Que se aferraron ahí al peñón y no lo sueltan. Sí, lo que está claro es que el mar Mediterráneo es un espacio que sirve un poco para tender puentes entre regiones, y esto también se ha visto con el tema de la globalización, o sea, como que las dinámicas han sido durante muchos siglos parecidas en el Mediterráneo y con la globalización se han potenciado. Sí, pensemos también en una cosa, que con la globalización el Mediterráneo no solo se convierte en un mar que conecta a los pueblos que lo habitan, sino en un medio que conecta a estos con el resto del mundo. O sea, ejerce como mucho de puente, pero también como una salida, ¿no? Como de una salida que va hacia allá. Es muy interesante verlo así. Y es algo que ocurre por obra humana. De nuevo volvemos al canal de Suez. Suez cambió la posición del Mediterráneo en el mundo. Y de nuevo, hay estrechos y hay partes geográficas que son accidentes naturales con los cuales la humanidad nos hemos aprovechado de ellos para establecer pues, nuestras rutas comerciales, nuestras dinámicas de poder, pero hay otras veces que hemos jugado a dominar esa geografía y el canal de Suez es un ejemplo clarísimo. Como se nota el máster de geopolítica, ¿eh? No, es que aquí también es esa idea de pues estas ideas de la importancia de la geografía y tal, pero geografía y tecnología siempre van de la mano, ¿no? Siempre hay que entender la geopolítica desde ese punto de vista. Entonces, con el canal de Suez, el Mediterráneo pasó de ser un mar estanco europeo y africano a ser parte de una cadena de comercio marítimo global. De repente se abrió al mundo. Y aquí, bueno, pues me voy a poner un poco pedante, pero me gusta mucho esta forma de analizar el Mediterráneo. Ya en otros episodios hemos mencionado a los famosos clásicos de la geopolítica, Mackinder, a Mahan. Mahan creo que va a aparecer más adelante, pero pues por ejemplo Mackinder conciben que el espacio euroasiático es esa región central en la geopolítica global, ¿no? Cuando se desarrolla el ferrocarril, pues entonces podemos dominar unas grandes llanuras que nos van a permitir controlar el resto del mundo realmente, no solo el continente asiático. Y según esta teoría, pues quien controle ese territorio central controlará el mundo. Esto luego está muy discutido, pero bueno, es interesante como para hacer es una de las primeras teorías geopolíticas. El paralelismo. Si nos ponemos estas gafas y miramos al Mediterráneo, este mar sería el punto en el que coinciden pues esto, África, Asia y Europa. Es decir, el eje Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio serían las aguas del territorio clave para la geopolítica mundial. También controlar el Mediterráneo con una fuerza naval en este caso, no un ferrocarril, nos permitiría acceder a distintos continentes. De nuevo, esto es muy desde la geopolítica clásica, pero es interesante verlo con estas lentes para entender lo importante que son este tipo de territorios y lugares del planeta
a la hora de analizar la Sí, geopolítica. que ya entonces se le daba ese valor y esa importancia que sigue teniendo hoy día. Y que muchos expertos en el tema o pensadores siguen dándoselo. Por ejemplo, lo del Foro Económico y Social del Mediterráneo al que fuimos en Valencia, Sí. ahí tuvimos la suerte de poder escuchar a Kaplan. De hecho, hace poco ha sacado público un libro y dio una ponencia. Es un pensador muy importante en materia geopolítica. Y tenemos una entrevista en El Orden Mundial. Exactamente. ¿Quién la hizo, tú o Blas. Blas? Y él, durante el foro, hablaba del Mediterráneo y planteaba precisamente esta idea. El Mediterráneo y Europa no terminan en la costa del norte o el sur del mar Mediterráneo. Terminan en el desierto del Sáhara. Es solo cuando empieza el desierto, cuando termina el mundo mediterráneo. En otras palabras, Europa como concepto se extiende ahora desde lo que es el norte de Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, hasta los límites del desierto del Sáhara. Esto significa que las grandes ciudades y países del norte de África, como Casablanca, Argelia, Túnez, Trípoli o El Cairo, son todas parte de Europa históricamente hablando, porque están en la costa mediterránea. Esto que planteaba Kaplan lo sacaba de un pensador francés, de Brodel, que tiene un libro fantástico. Yo llevo ya la mitad del libro, cuando se lo escuché me puse a leerlo y me está gustando bastante, que se llama El Mediterráneo y los tiempos de Felipe II. Madre mía, sí que tienes que tener ganas para meterte ese... El tema es que no analiza esa época concreta, sino que analiza el Mediterráneo a lo largo de la historia, basándose también en las dinámicas de esa época. Pero es verdad que muchas cosas se ven reflejadas, ¿no? Y la verdad que la idea que Kaplan abordó en su ponencia era muy interesante porque nos lleva a pensar cuándo se rompió esa conexión que había en el Mediterráneo, porque históricamente la región se concebía como un conjunto, no como entidades separadas, ¿no? Había una idea de un Mediterráneo también por fruto de ese cabotaje. Hasta en el propio nombre se concebía como el mar del medio. Claro, pues exactamente. como un mar que estaba rodeado de una misma entidad política durante la época romana. Y también por la propia forma de navegación, porque tú hacías el cabotaje, entonces era muy fácil dar la vueltecita entera al Mediterráneo durante 1 año y medio o 2 años, ibas comerciando y llegabas a tu casa, ¿no? Pero el cabotaje, para quien no esté un poco perdido, es básicamente no alejarte de la costa y siempre ir viendo, tener una referencia en la costa y ir de cabo en cabo, de puerto en puerto. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, el tema es que esto se rompió hace siglos, ¿no? Y hay quien señala que la división norte-sur del Mediterráneo, que eso ya luego lo tocaremos, pudo surgir con Francia o Reino Unido cuando estas eran esas potencias que miraban más hacia Europa y hacia sus posesiones coloniales y no empezaban a entender ese Mediterráneo como conjunto. Claro, como que se movió el centro de gravedad del Mediterráneo hacia la zona de Europa del Norte, más hacia el Báltico, la zona del Canal de la Mancha. De hecho, con esto del cabotaje también son muy interesantes mapas antiguos, cómo mapean la idea del Mediterráneo, porque ahora estamos acostumbrados a verlo como una ampliación del mapamundi clásico, norte-sur, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, si lo vemos desde las costas de Turquía, el Mediterráneo se gira y se plantea alargado como un pasillo que nos lleva hacia otro océano. Entonces, cambiar también las perspectivas de los mapas a la hora de cómo miramos a este mar también es muy interesante. Incluso le podríamos dar la vuelta y vemos cómo lo vemos los europeos por ejemplo, hacia las costas africanas. Justo. ¿No? Verlo invertido también, ¿no? Entonces, pues eso, jugar con las perspectivas nos ayuda a entender estas distintas concepciones que tenemos del Mediterráneo. Sí, en el orden mundial hemos jugado a veces con ese tipo de proyecciones, de tú coge un mapa normal de cualquier región y girar a 90 grados. O sea, cógelo, si lo tienes en horizontal, pues ponlo en vertical. El mapa de Rusia que movía el de Rusia, el de China. Al final es una forma de rodear al estamos enemigo. Ya tan acostumbrados a una proyección concreta que la hemos normalizado, pero cuando lo giras ves las formas de una manera muy diferente. Incluso también, antes que comentábamos esta idea de la concepción de una cultura mediterránea común, también estamos acostumbrados a ver el mundo dividido en los continentes tal y como los dividimos hoy en día, o en regiones que tenemos más o menos claras, aunque formen parte de continentes más amplios, por ejemplo, Oriente Próximo es la más clara, ¿no? Pero claro, nosotros podemos subdividir esos continentes o entender como regiones climáticas o incluso culturales, y el Mediterráneo es un ejemplo muy claro, porque además rompe con esa división clásica que tenemos de Europa y África y Oriente Próximo como zonas muy estancas y muy separadas entre sí y simplemente conectadas por un mar. Si entendemos eso como una única región, el Mediterráneo cobra otro sentido también. Y además, por ejemplo, que antes hablábamos de norte-sur, pero también el Mediterráneo está dividido este y oeste. Es decir, dentro de la concepción clásica, la caída del Imperio Romano, esa división Imperio Romano de Oriente y de Occidente, partió también el Mediterráneo. Y eso también es fruto un poco de cómo se veía ese imperio bizantino, porque ellos se proyectaban hacia el otro lado del Bósforo, ¿no? Entonces el Mediterráneo para ellos era ese norte, sería lo de arriba, frente a lo de abajo, que eran
que eran ellos. Si cambiamos un poco esa perspectiva del mapa, si lo miramos, tienes ahí ya el continente europeo y por atrás Sí, que todo el Mediterráneo bizantino. occidental se parece mucho eso al Imperio Romano de Occidente y el Mediterráneo oriental tiene mucha relación con las dinámicas que se crearon con el Imperio Romano de Oriente, básicamente Imperio bizantino. Mencionabais que el control de las aguas del Mediterráneo ha sido una constante a lo largo de la historia. Os diría que incluso ha sido parte de la construcción de esa idea de Occidente, o al menos de la idea del Occidente clásico. Bien, lo mencionamos al principio, ¿no? Se me ocurre el tema de la guerra de Troya, una de las muchas guerras de Troya, que también se dice que pudo ser por el control del estrecho de los Dardanelos, ahí en Turquía. Sí. Sí, al final el Mediterráneo es troncal en la construcción de la idea de Occidente, de lo que entendemos hoy por Occidente, porque las civilizaciones clásicas, como los griegos, los fenicios o los romanos, pues surgieron de sus aguas. Que, ojo, no caigamos en el error de asumir que no había otras civilizaciones y culturas por el mundo, pero es cierto que la relativa proximidad de sus costas facilitó que hubiera mucha actividad en este espacio, ¿no? Permitía pues ese cabotaje que dice Eduardo, que eso al final pues es un vehículo de intercambio cultural muy potente. El Imperio Romano sería la principal, con esa idea del Mare Nostrum, que bueno, pues ya integra esta idea del mar común, que sí que consiguió establecer un dominio marítimo de este mar, además de difundir una cohesión política por las costas mediterráneas. Yo diría, que esto puede ser discutido, que ha sido el único poder hegemónico completo que ha habido en el Mediterráneo en la historia de forma total, ¿no? No quiere decir que otros pueblos... Indiscutido, yo creo que sí. Claro, sí, no sí. quiere decir que otros pueblos no se hayan expandido de una forma muy clara o que sus ideas hayan permeado mucho, porque por ahí tenemos los griegos, ¿no? Pero bueno, o porque, por ejemplo, los egipcios se expandieron, pero ninguno al nivel de los romanos y no ejercieron un dominio tan completo de estas costas. Pero no solo los romanos vieron la importancia que tenía controlar las costas del Mediterráneo, porque potencias expansionistas, como pues, los musulmanes, rápidamente se hicieron con territorios a orillas de sus aguas. Desde ahí no solo podían comerciar, también lanzarse a la conquista de nuevos lugares. Era como un salto. Sin ese control no habrían podido cruzar a la península ibérica y expandir su dominio hasta los Pirineos. Es decir, obviamente sin el Mediterráneo pues no tenemos al Andalus y no tenemos tampoco lo que es España hoy en día. Claro, además es interesante esa importancia cultural del Mediterráneo en términos históricos, porque al final empiezan a ser un poco los griegos quienes empiezan a establecer esa diferencia entre Occidente, que era la Grecia helénica de entonces, y el Oriente, que era lo que había pues en la actual Turquía, incluso más allá, con los persas. Porque no está aquí, pero Blas está obsesionado con Alejandro Magno cuando le planteamos el tema de que tenéis que hablar de Alejandro Magno y de Macedonia. Pero es verdad que Alejandro Magno, cuando expandió su imperio y llegó al imperio persa, como que ahí entró en contacto con el Oriente, y es ese periodo helenístico que se acabó mezclando. La helenización de muchas zonas. Y luego también, aunque sea el relato mítico, la fundación de Roma viene por unos refugiados de la guerra de Troya. Entonces, al final, hay una conexión entre esa especie de semilla del Occidente, luego el origen de Roma y luego la expansión de Roma por todo el Mediterráneo. Bueno, lo que está claro es que todas las civilizaciones o sociedades que han crecido alrededor de sus aguas han intentado influir, porque además es un mar importante. ¿Cuáles podemos decir que han sido y son las potencias del Mediterráneo? Tenemos ahí Italia como concepto político, porque lo podemos llevar a la época la época romana o durante el Renacimiento, siempre ha tenido presencia. Entiendo que, claro, que la geografía favorece más a unos que a otros. Totalmente, y de hecho, como decíamos, a lo largo de la historia ha habido distintos actores en la región, ¿no?, que han intentado controlar o tener ciertas zonas de influencia, y un buen ejemplo para empezar a ver cuáles hay es Italia, ya que estábamos hablando del Imperio Romano, que lo ha mencionado Alba, y lo mencionabas tú con los refugiados de la guerra de Troya. Italia es una de las potencias mediterráneas y en Roma siempre lo han tenido claro, bueno, por lo menos desde hace mucho tiempo, o desde que se unificaron mínimo. ¿Por qué? Porque los italianos, por ejemplo, actualmente tienen una importante fuerza naval y durante siglos los distintos reinos que conformaban Italia o que estaban en la península italiana han tenido una proyección marítima. También tenemos pues, algunos como Génova o Venecia. Venecia. Las repúblicas mercantiles de Italia eran fuerzas navales importantísimas. Exactamente. Y se expandían políticamente también por el Mediterráneo. Ese es el tema, ¿no? El Mediterráneo era la ruta por la que entraban esos bienes con los que comerciaban, y puertos como el de Trieste o el de Génova eran y siguen siendo enclaves estratégicos, y a través de ellos pues se comercia para llegar al centro de Europa, ¿no?, a ese mercado interior, sí. Muy chula la ciudad de Trieste. Yo me quedé ahí tirada en el Interrail durante 3 horas, pero fue bastante... Yo no he estado en Trieste. Es chuli. Sí. Es como... O sea, no es como la ciudad más espectacular de Italia, obviamente, pero para echar 3 horas con un macuto a la espalda no está mal. Yo no he estado por esa zona nunca, la verdad. Trieste con D'Annunzio y la
la unificación italiana después de la Primera Guerra Mundial, Trieste es la gran movida que tiene y que motiva o también impulsa el tema del fascismo. Un temón, la historia de Italia. Sí, Pero sí, bueno, y de hecho, o sea, aparte del irredentismo italiano en esa época, también tiene que ver con toda la influencia política que tiene la República de Venecia en la costa dálmata, hasta, bueno, básicamente en toda la costa del Adriático, que Italia dice, esto también es mío, esto es italiano todo. Son como datos que conoce Fernando, que te suelta así porque sí, y dices... Porque sí. Yo creo que esto es cosas de infancia que no están ahí guardadas. Sí, están ocultos. archivados en la mente y salen de repente. Pero bueno, volviendo un poco al caso italiano, la posición de Italia al final en el Mediterráneo ha hecho que su visión geopolítica en buena medida se construya teniendo presente el Mediterráneo y las propias dinámicas del Mediterráneo. Porque al final, al estar rodeada de agua casi en su totalidad, ha tenido que adaptarse a las propias limitaciones que esto implica, como por ejemplo la dificultad de comunicarse por vía terrestre con Europa, que es fundamental para el comercio italiano, ¿no? Aunque también las propias ventajas. Un litoral enorme para precisamente ese comercio marítimo. Y aquí hay una fricada que yo descubrí, le mando un saludo a Pérez Triana, no sé si nos escuchará, pero sé que a él le gusta, que es la idea de el Mediterráneo alargato, que es básicamente, o el Mediterráneo extendido traducido, es una idea geopolítica italiana y es la base de la visión estratégica que ha definido la política exterior italiana en los últimos 100 años. ¿Qué ocurre? Que con la apertura del canal de Suez, que mencionaba Alba antes, muchos pensadores italianos empezaron a decir, ojo, porque el Mediterráneo va a tener muchísimo más peso, ¿no? Entonces ahí plantearon que Italia tenía que proyectarse hacia regiones que eran parte de esa ruta que llegaba al Mediterráneo, que era el punto estratégico en lo que iba a ser el mundo del futuro, ¿no? A mí esto me flipa, te estás riendo, pero a mí es que... No, continúa, que es interesante. Hasta que se abre Suez, claro, la salida del Mediterráneo tiene que ser necesariamente por Gibraltar, entonces había una tendencia a salir por ahí, pero en el momento en el que se abre Suez, te puedes expandir o extender hacia el otro lado. Y de repente Italia se queda por completo en el centro, porque antes eran caravanas, pero claro, eso ya era parte terrestre, pero Italia, que es una potencia con muchísimo litoral, de repente los barcos van a llegar por los dos lados con muchísima más frecuencia, ¿no? Entonces ahí cambia todo. ¿Y esto qué pasa? Que nos explica las aspiraciones coloniales de Italia durante los siglos XIX y el siglo XX. Por ejemplo, la ocupación de Libia como una forma de tener recursos y también capacidad de cerrar el Mediterráneo, la presencia que tuvieron en el Cuerno de África. Tenías de esa forma un enclave o cierta presencia en las rutas que llevaban al Mediterráneo a través del Mar Rojo. La colección de desiertos. Claro, sí, pero tienen un sentido, ¿sabes? Sí, no, está claro que también era generar como un espacio. Es cierto que la idea del Mediterráneo extendido yo lo veo un poco triple, pero bueno, oye, que a los italianos... A mí me han ganado con eso. Dentro de las fumadas que dio el rollo redentista y imperialista del siglo XIX, pues bueno, está gracioso. Es muy interesante pues cómo los países también leen su contexto y leen los recursos que tienen y desarrollan teorías para expandirse al máximo posible a pesar luego de las capacidades que tengan o incluso de los problemas que puedan tener esas mismas teorías, ¿no? Y además hay que decir que esta idea no ha cambiado tanto porque es verdad que Italia no tiene la capacidad militar ni los recursos como para ser una potencia, pero su posición sigue siendo esencial y ha sabido utilizarla para tejer alianzas estratégicas que en cierto sentido le permitan garantizar la seguridad de ese Mediterráneo alargato, que suena mucho mejor que Mediterráneo extendido porque el italiano siempre suena mucho mejor. Por ejemplo, no es casual que la base de la sexta flota estadounidense esté en Nápoles. O sea, sí que se entiende que Italia es ese punto central del Mediterráneo, una parada obligatoria desde la cual ves todo el mar y accedes al todo el mar, ¿no? Desde hace muchos años, Italia ha entendido que es una potencia mediterránea con aspiraciones europeas y atlantistas. Y los tíos lo defienden bastante bien, la verdad. Sí, que a lo mejor es como la olvidada gran potencia naval del Mediterráneo. No es España, no serían Turquía y Grecia, sino es Italia. La armada yo creo que tiene hasta portaaviones y todo, sí, los es bastante italianos. potente. O sea que, sí. Solo hay que ver un poco el papel que juega también Italia a nivel energético, también con España, ¿no? Una de las grandes dinámicas a tener en cuenta cuando hablamos de la geopolítica del Mediterráneo, el tema de la energía. Esto en vez de este-oeste ya es más norte-sur, pero bueno, que también tiene su importancia, vamos. Bueno, también es este-oeste, pero también sí. es este-oeste, sí. Ahí tenemos a los de Azerbaiyán. Exacto. Al final vemos que la energía es eso, una de las dinámicas clave para la región, en general para cualquier parte del mundo, pero en el Mediterráneo se ve muy bien, porque el Mediterráneo es de nuevo un puente energético, no solo comercial. Por él pasan los hidrocarburos que vienen desde el Golfo Pérsico a través del Canal de Suez o los que vienen de África, de países por ejemplo como Argelia o Libia. Aquí en España lo vemos muy bien. Si uno mira el mapa de los gasoductos que llegan a Europa, que por cierto tenemos uno en el orden mundial, puede ver con mucha claridad cómo el Mediterráneo está cruzado por ellos de forma completa. España, Italia y Grecia son los puntos de entrada. Actualmente el gasoducto transmediterráneo llega a Sicilia desde Argelia, pero
pero también tenemos el Green Stream desde Libia o el Medgaz desde Argelia a España, que bueno, ha habido mucha polémica en los últimos años. Sí, con el tema de Marruecos y eso. Se han calmado un poco este último año, pero bueno, hace uno o dos estaba calentita la cosa. Y además hay proyectos como el EastMed, que es un gasoducto que va desde la costa de Israel, que pasa por Creta, sube por Grecia y entra por el Tacón a la bota de Italia. Pero esto todavía no está en funcionamiento. Ese es un proyecto, está proyectado. Claro, pero para que nos hagamos una idea de las conexiones que llegan a tener, y al final esto lo que ha generado es que muchísimas empresas europeas tengan inversiones y acuerdos de explotación en países del norte de África como Libia o Egipto. Eni, la petrolera italiana, tiene muchísima presencia ahí, ¿no? Y también es verdad que hay muchísimos recursos energéticos debajo de las aguas del Mediterráneo, en la zona oriental sobre todo, y esto está generando muchas disputas en países de ese espacio. Sí, antes, bueno, estábamos hablando, ¿no?, que el caso de Italia un poco se parece o tiene esa pretensión de lo que fue el imperio romano de Occidente, pero luego tenemos el otro lado, que puede ser Turquía, ¿no?, que es también uno de los grandes pesos pesados, o el gran peso pesado del Mediterráneo oriental. Tiene mucha presencia mediterránea, tiene mucha vocación mediterránea y claramente articula su política exterior a través del Mediterráneo Turquía. O sea, nunca lo he escondido, vamos. Justo, si decíamos que Italia es la potencia del Mediterráneo central, podemos decir que Turquía es la del Mediterráneo oriental. Los turcos, como bien sabemos los españoles, pues han sido tradicionalmente una de las principales potencias de la región. El Imperio Otomano llegó a controlar gran parte de las aguas mediterráneas en el siglo XVI, hasta que fueron derrotados en la batalla de Lepanto, esta famosa de Cervantes. Sí, esto... En el norte de África tuvieron muchísima presencia, solo Marruecos, por ejemplo, evitó caer en manos otomanas. Y pese a la derrota en Lepanto y la decadencia desde entonces, los otomanos siguieron teniendo bastante presencia en el Mediterráneo. La República Turca que fundó Ataturk, aquí esto Eduardo pues puede hablar muchísimo rato. Eduardo se va la mano al pecho. Sí, dio la espalda al Mediterráneo, porque la política mediterránea de Turquía estuvo muy marcada en el siglo XX por algo que hoy en día sigue presente, que son los conflictos con Grecia y Chipre, y también antes hablamos de la cuestión energética, aquí también hay un papel de competición energética y de acceso a recursos y disputas territoriales para explotar gas y estas cosas. Y bueno, pues ahí tenemos ya a nivel político la invasión de Chipre por parte de los turcos. De hecho, les llevó a vivir una crisis muy grave con la OTAN a mediados de los 70, a Turquía digo. Sin embargo, esto ha cambiado mucho en las últimas décadas, porque Turquía ha despertado y está apelando a su mediterraneidad, y eso se está haciendo notar sobre todo en el Mediterráneo oriental. Y los turcos han tenido más choques con sus vecinos, que pues esto de los choques por los recursos de la zona, por aumentar la presencia naval. Sí que es muy interesante, y luego hablaremos de España y lo podemos discutir más, cómo esos países que están en los extremos del Mediterráneo tienen en general le pasa a todos los países del Mediterráneo, tienen una personalidad dual, ¿no? Porque miran al Mediterráneo y tienen esa identidad mediterránea. Luego tienen otra. Pero luego tienen otra. Igual Italia es como el país más mediterráneo, o Grecia podemos hablar también, pero también tienen otras dinámicas de mirar a Europa. Con España se ve muy bien porque además tenemos múltiples dinámicas, y con Turquía se ve muy bien porque Turquía pues sí mira su parte occidental, pero también mira su parte oriental. Y además con el despertar turco, o sea, es que a mí, que los oyentes lo saben, a mí me gusta mucho Turquía, es un país que me gusta su historia, también hay que entender la relación que tiene con la llegada de Erdogan y del AKP, porque Turquía antes con Ataturk, la capital pasó a estar en Ankara. ¿Sabes? Sí, como claro. que miraste a Anatolia y miraste más al Mar Negro y a esta región, pero ¿qué pasa? Que con el AKP... Más a lo túrquico, que es hacia adentro, ¿no? Pero Erdogan cogió la Turquía como la potencia otomana islámica, y ahí de repente el Mediterráneo cobró mucho peso. Y esto tiene también mucha relación con la visión estratégica que ha desarrollado la propia Turquía. Y hay dos ideas fundamentales que de hecho creo que las tocamos en el primer capítulo que hicimos de Turquía hace un montón, que son la profundidad estratégica y la patria azul, ¿vale? En la geopolítica de Turquía. La profundidad estratégica, ¿en qué se basa esto? Esto es una doctrina de política exterior turca que defiende que Turquía tiene que utilizar su pasado y sus lazos históricos para desarrollar una estrategia geopolítica y de seguridad y proyectarse en las distintas regiones. Este es el neotomanismo que se conoce. Básicamente, claro. Pero esto es a través de la seguridad, a través de la cultura, a través de la economía, es decir, proyectar esa imagen neotomana. Y de la mano de esto se ha desarrollado una idea, que es la idea de la patria azul turca, que es básicamente el plan de Turquía para establecer su dominio sobre los mares en su periferia: Mar Negro, Mar Egeo, Mar Mediterráneo. Y ahí es donde entra de nuevo... Turquía es geográficamente como un saliente en tres
Claro, mares. cojamos a Turquía, en vez de ponerla horizontal, pongámosla vertical. Tienes en un flanco el Mar Negro, Sí. en el norte el Mar Egeo junto con el Mar de Mármara y en el lado izquierdo tienes el Mar Mediterráneo. Es decir, para ella es una potencia rodeada de mares con los poderes túrquicos detrás, ¿sabes? Entonces Sí. el Mediterráneo cobra eso. Y claro, esto está provocando muchísimas tensiones con actores de la región porque los turcos están expandiendo su influencia y no debemos pasar por alto la proyección que tiene en esta cuenca, porque también hay que fijarse en la presencia que está teniendo militarmente en Siria o, por ejemplo, en Libia, el papel de los lazos culturales y comerciales y religiosos que tiene Turquía en el norte de África. O sea, todo esto está haciendo que los turcos ganen mucha presencia en toda la cuenca oriental del Mediterráneo. Claro. Tampoco hay que olvidar el poder que tienen porque controlan el estrecho del Bósforo, que es uno de los que hemos mencionado que son claves en esta geopolítica del Mediterráneo. Y Turquía tiene la capacidad de cerrar por completo el acceso al Mar Negro. Entonces ahí... Bueno, con Ucrania yo creo que hubo polémica De hecho, con eso. Turquía ha tenido un papel muy importante en toda la cuestión del Mar Negro, en la guerra de Ucrania, ¿no? Como potencia que ha mediado entre Ucrania y Rusia al respecto de pues sus conflictos de todo el transporte del trigo y todas estas Claro, que historias. además, es que no recuerdo ahora qué tratado es. El Tratado de los Estrechos, creo que es del año 36, Sí. que todavía sigue en vigor. Es decir, claro. y no se pueden, o sea, no recuerdo ahora las condiciones de que no pueden pasar barcos de cierto nivel o armados y demás para intentar desmilitarizar, además del paso de los Estrechos, la zona del Mar Y que Negro. no lo pueden cerrar. Y creo no yo. lo Es que pueden cerrar, no claro. vea- Es que fue una imposición a Turquía de que Turquía tiene prohibido cerrar el paso del Bósforo. En general, todo el derecho internacional marítimo, al que esto suena como súper aburrido, pero luego es una cosa súper interesante, Sí. a raíz de todo el tema de los estrechos, los puntos de estrangulamiento, las islas y tal, eso es súper interesante. Pues un capitulito que nos lleven ahí a la línea de Gibraltar y hacemos ahí un Oye, capitulito. Pues sí, la Una verdad. leyenda ahí de la Mira, Junta de Andalucía. Mirando al Pedrusco. Bueno, tú lo que quieres es ir a comer pescadito. Que lo sé, Hombre. pues, Si nos invitan, yo vamos. Entonces, si no. nos organizan un capítulo en directo, yo es voy la, el es la primero. forma elegante de decir, quiero ir a comer coquinas, esas cosas. Pero bueno, ahora que Eduardo también estaba señalando las tensiones que se están generando, creo que debemos mencionar otro de los actores importantes en el Mediterráneo por las tensiones históricas con Turquía, pero bueno, también porque ha sido uno de los puntos de entrada de China en Europa, que esto va a parecer un poco extraño, pero ahora lo contamos, que es Grecia. O sea, Grecia también tiene un papel mediterráneo, es una potencia quizá más menor, pero en cualquier caso tiene una presencia, una influencia y un fuerte componente mediterráneo. Sí, la verdad, si tuviéramos que destacar algo de Grecia en la zona es su importancia portuaria, porque el puerto del Pireo es uno de los principales puertos europeos y el más importante de la cuenca mediterránea, que se dice pronto. Que es el puerto de Atenas, para quien... Sí. Para China, el puerto de Pireo es central en su estrategia comercial, porque en la nueva ruta de la seda este puerto es uno de los más importantes. Y esto ha generado tensiones con la Unión Europea y con la OTAN, de los cuales es miembro Grecia, porque ven en la inversión china en esta infraestructura pues un reto enorme, ¿no? Como que les están comiendo terreno. Aquí, por matizar un poco la historia, el puerto del Pireo era el gran puerto de Grecia. Con la crisis económica de 2008, la Troika le dice a Grecia, oye, chiqui, estás medio quebrado como país, ponte a privatizar cosas públicas. El puerto del Pireo era público y entonces lo privatizan, se malvende y quienes lo compran son los chinos. Entonces, China se hizo con un puerto básicamente justo a la entrada del canal de Suez. O sea, entras por Suez y lo primero que te encuentras es Grecia. Entonces, hicimos ahí un negocio nefasto, regalándole a como de China... esos polvos, estos lodos, De esos ¿no? polvos. Sí, estos lodos. regalándole a China un puerto de importancia crucial en términos económicos. Sí, la verdad que sí. Esto me recuerda cada vez que mencionamos ese futuro episodio de los años importantes, el 2008. Pues podíamos hacerlo. Yo no tenía presente ese episodio. ¿Podíamos hacerlo? Bueno, lo hemos hablado muchas Sí, veces, pues ¿no? yo Como no- de los yo no estaba del presente. 1979 y todo esto de... Vale, Claro, sí. Los años en los que pasan muchas cosas, pues Sí. el 2008 nos lo solemos pasar por alto, Sí. pero ojito con el 2008. Que luego China también tiene presencia en otros puertos europeos. No pensemos, ¡ay, qué tonto lo griego! Aquí madre no, mía. no, no, por no. eso, Los españoles tiene también bastante. Bilbao, Valencia, creo, intentaba también Rotterdam Barcelona también. Barcelona y Algeciras también intentaba tener presencia. Bueno, pues Grecia siempre ha sido un país con una proyección claramente mediterránea, porque fue además la cuna de la civilización mediterránea por antonomasia, que son la civilización griega, ¿no? La antigua Grecia, que extendió su influencia por toda la cuenca, estableciendo enclaves comerciales como Siracusa en Sicilia, Tarsus en la costa turca o Cartago al norte de África. Como le ha pasado a Italia y a Turquía, Grecia también ha mirado a su pasado para proyectar una estrategia mediterránea. Y, por ejemplo, tenemos movimientos políticos muy interesantes como la Enosis, que buscaban la unificación de territorios que tenían población griega como Chipre y tienen, Sí. pues esto tiene mucho que ver con estas disputas que también tienen, ¿no? Pero mirando un poco más a la actualidad, lo que vemos es que Grecia también en los últimos años ha reorientado su estrategia en el Mediterráneo oriental
oriental y ha buscado ganar más peso en la región. Es que aquí hay que tener presente que ha habido dos dinámicas muy importantes. Una es la crisis de refugiados en 2010, 2014, todo lo que tuvimos. 2015, sí. Claro, esto hizo que Grecia tomara mucha más conciencia de la importancia de sus aguas y también a nivel europeo se prestó mucha más atención a la posición de Grecia como entrada de esa migración. Y luego, por otro lado, lo que comentábamos antes del expansionismo turco, y eso ha hecho que Grecia, por ejemplo, se alíe con otras potencias como Israel, Egipto o incluso hasta Emiratos, que están trabajando para aumentar la presencia militar en el Mediterráneo oriental. Sí, porque en el mar Egeo hay históricamente disputas bastante bestias por las islas, porque hay no sé cuántas islas, y Turquía también se siente como muy arrinconada, porque no pensemos que el Egeo está como partido por la mitad para Turquía, la mitad para Grecia. En realidad el 90% del Egeo es griego y Turquía está como un poco arrinconadito en la costa y eso, claro, no les gusta en esa estrategia de expansión hacia el Mediterráneo. Ahora me he acordado, ahora que hablamos de Grecia y de los antiguos griegos y el Mediterráneo y de las islas, etcétera, un libro muy chulo de Javier Reverte, este hombre que viaja por medio mundo y tiene libros de viaje apasionantes, pues tiene uno por Grecia, que soy incapaz de recordar el nombre, pero bueno, el de Grecia o el de la antigua Grecia, que hace un viaje por todos los lugares donde estuvo la Grecia clásica, ¿no? Entonces, obviamente se recorre Grecia y la mitad de sus islas, pero también todas las costas de Turquía. No sé si llega, creo que igual llega también a Egipto. Entonces, es muy interesante y muy bonito cómo lo narra. Bueno, pues ahí va, recomendación de este libro. ¿Puedo contar una anécdota de viaje? ¿Vas a hablar de Vietnam? No, Blas y yo estuvimos por la costa licia turca cuando hicimos el Erasmus y era impresionante ver los pueblos y los vestigios griegos en esa zona. Era increíble porque cómo se expulsó a toda la población griega, pero ves las tumbas licias, vas a donde estaba en teoría el monte Olimpo, o sea, la conexión entre la costa del Egeo turco y están completamente entrelazados. El Egeo era como un pequeño Mediterráneo griego, porque al final Grecia no solo tenía presencia en lo que actualmente es Grecia, sino también en la costa occidental turca. Pues ese viaje es precioso. Le daba una idea de pequeño mar cerrado solo para griegos. Luego ya entró Turquía en el juego y se fastidió la cosa y desde entonces el pique. Estabais, no, lo has sacado tú el tema, ¿no? Mencionando a Egipto y la proyección griega hacia esa zona, y lleva también un rato pensando en que es un país del que se habla poco cuando se toca el tema del Mediterráneo. Hablamos más de potencias europeas, pero en el continente africano también hay países muy, muy relevantes en la geopolítica mediterránea y ahora Egipto, sin ir más lejos, tiene la llave de una de las entradas, de una de las puertas del Mediterráneo. Curioso porque siempre volvemos al canal de Suez, ¿no? O sea, hablamos del Mediterráneo. Habría que hacer algo del canal de Suez. Pero es como inevitable hablar del canal de Suez y bueno, pues obviamente Egipto es un país muy importante pues precisamente por esto, que se lo digan a Nasser cuando lo nacionalizó o que nos lo digan a todos cuando se quedó el barco encallado hace unos años, el Evergreen, ¿no? El mítico meme. Respecto al de la palita. Bueno, cuando una pequeña excavadora salvó el comercio mundial, sí. Y bueno, pues Egipto es uno de los mejores ejemplos para entender esa idea del Mediterráneo como un espacio de intercambio. Ya desde la etapa de los faraones había relaciones con la otra orilla del mar, porque realmente no están tan lejos, ¿no? Ahí vemos, hay una conexión clara. Y ahí tenemos el ejemplo de la ciudad de Alejandría, fundada por los griegos, que tuvo mucha relación con el imperio egipcio, la famosa Biblioteca de Alejandría, que Irene Vallejo en El infinito en un junco hace reflexiones preciosas sobre la ciudad de Alejandría y los griegos y estas cosas. O también la dinastía tolemaica que gobernó el antiguo Egipto tras la división del imperio macedonio. Y es que al final Egipto siempre ha sido una zona estratégica porque desde fue ocupada por los musulmanes, también los otomanos, que de hecho yo no sabía que los otomanos habían intentado abrir un protocanal de Suez en el siglo XVI. De hecho me suena hasta que los propios faraones estuvieron pensando alguna cosa de aquí habría que hacer algo. Pero ya claro, es algo que nos ha rondado a la humanidad esa idea. Porque... Bueno, es que es como durante el Imperio Español hubo un intento de hacer el canal de Panamá, pero lógicamente a nivel, es lo que han mencionado Alba antes, la conexión entre geografía y tecnología. Llega un momento en el que hasta que tú no alcanzas cierto nivel tecnológico no puedes domar la geografía. Entonces, hasta el siglo XIX, principios del XX, no se pueden hacer esos dos canales. Es que además, ahora que dices esto, recuperando un poco lo que dijo Alba, ese desarrollo tecnológico, la apertura de Suez, cambió completamente la importancia de Egipto en el Mediterráneo, pero drásticamente, porque antes eran caravanas que tardaban muchísimo en llegar al Oriente, pero con Suez se cambió, ¿no? Y en ese momento se convirtió ya en un punto estratégico para el comercio internacional y fue por eso, precisamente, por lo que muchas potencias pusieron la vista en Egipto y al final hoy en día es que Egipto es una potencia en el Mediterráneo oriental y lo estamos viendo sobre todo con cómo está estableciendo alianzas estratégicas. Ya hemos comentado con el tema griego, pero también podríamos verlo con Estados Unidos, el apoyo. Por eso el régimen de Al-Sisi
no va a tener muchísimo rival. Nadie le tose. Claro. También es muy interesante el rol energético menor, tal vez, que comparado con Israel, pero el rol energético que está teniendo Egipto en cuestiones como el gas y estas cosas, Claro. ahí también juega un papel, no solo a nivel territorial. Es Pero superinteresante. ojo, porque el canal de Suez es una ventaja, pero también es una trampa para el propio Egipto, que le pasa como a Panamá. Depende muchísimo económicamente, y lo hemos visto Sí. con el tema del Mar Rojo y la amenaza al Sí. comercio marítimo, como la economía egipcia está muy atada al tránsito mercante en Suez. Es decir, Egipto no ha, por ahora, sabido diversificar mucho su economía en la dependencia del canal de Suez. Sí, Egipto siempre ha sido un poco el aspirante a potencia que nunca termina de arrancar, pero efectivamente el canal de Suez, además de la importancia geopolítica, para el propio Egipto tiene una importancia económica fundamental. Pero bueno, ya por ejemplo, recuerdo en episodios como el de Napoleón, que estuvimos hablando de su expedición a Egipto, pues al final se buscaba que ese país tenía una importancia clara también para los británicos y para cortar ciertos pasillos. Ahora que nos hemos ido a la orilla sur del Mediterráneo, tampoco quiero dejar de preguntaros por los propios países del norte de África y por una cuestión central que ahora mismo fundamenta o tiene mucho peso en las relaciones de ambas orillas, que es el tema de la migración. Cómo gestionarla, cómo se crea esa dinámica, qué aporta el Mediterráneo a todo esto. Es un buen melón. Es una muy buena pregunta, y además que es una de las dinámicas que ya está marcando las relaciones entre las dos orillas, ¿no? y que la va a marcar muchísimo más en el futuro entre estos países de la región. Y porque si antes decíamos que el Mediterráneo ha sido un espacio de intercambio desde la perspectiva, pues eso, más comercial, más de cultura común, etcétera, desde la perspectiva migratoria se concibe como una muralla, ¿no? Y además una muralla mortal, porque mueren muchísimas personas cruzando el Mediterráneo, esta parte oscura. Y bueno, pues desde hace más de un siglo las relaciones norte-sur han estado muy marcadas por el dominio europeo y la colonización. Y esto ha arrastrado y ha evolucionado hacia una visión de la otra orilla como el otro al que hay que frenar. Entonces ahí vemos que el mar cobra ese sentido de barrera. Ya no somos aquí unas culturas comunes, sino yo tengo un mar de por medio que funciona casi como de foso levadizo, con puente levadizo, ¿no? Entonces yo tengo el poder de levantar ese puente. Y eso es algo que históricamente es una anomalía porque la región ha sido mucho más dinámica. Pero si nos fijamos en la relación que establece Europa con sus vecinos africanos, se centra mucho en la contención de esta migración, y esto hace que los países europeos mediterráneos se conviertan en esa barrera, en esa extensión de la barrera, como los guardianes, si queremos. La fortaleza de Europa, ¿no? La fortaleza de Europa, y externalicen sus fronteras a los países del norte de África. Y vemos muy claro la dinámica de externalizar la frontera a Marruecos, ¿no? Y que Marruecos también cumpla un papel de ser ese guardián que contiene la migración. Y estos, pues al final vemos que estos países del norte de África son parte del Mediterráneo, pero se ven como una línea de contención, como una barrera más que rompe esa dinámica y que nos establece unas diferencias muy claras que al final, pues aparte del drama humano que supone que te mueran millones de migrantes, miles de migrantes en el Mediterráneo todos los años, cambia cómo vemos este mar hacia una forma pues más negativa y más problemática. Y además, por añadir una cosa con el tema de la migración, lo interesante es que es imparable por una pura cuestión demográfica. Lo comentamos en el podcast del envejecimiento. Sí. Ahí hablamos del crecimiento, ¿no? O sea, Sí. ese crecimiento demográfico no lo vas a poder frenar, y esto va a afectar muchísimo a la cuenca mediterránea. O sea, es algo que los países de la zona van a tener que buscar mecanismos de cooperación para gestionar esa presión, porque va a continuar. Y aquí hay quien plantea que se debería repensar la relación entre los países de la zona y entender que son parte de un conjunto. Y esto no solo lo tienen que entender los países del sur de Europa, sino también los del norte, entender esa proyección que el Mediterráneo ejerce en esa zona, ¿no? Sin embargo, es verdad que es muy complicado porque esos países del norte ejercen también mucha presión a la contra, ¿no? Para ellos, los países del sur, como España, Italia o Grecia, no nos equivoquemos, somos la última línea de contención ante la llegada del migrante. Para ellos está Sáhara, países del norte de África, el Mediterráneo como ese foso, y por último, España, Italia, Grecia y la costa sur francesa, con esa externalización interna de la propia frontera de la Unión Europea. También tiene sentido verlo al final cómo entendemos esto de parte identitaria, ¿no? Si nos entendemos más como europeos y también con esa idea europeo de blanco, cristiano, etcétera, pues al final es mucho más, más fácil que se establezca un otro muy claro con las características del norte de África, ¿no? Árabe, musulmán, o negro, musulmán, etcétera, ¿no? Pero claro, si lo que tenemos que entender es que obviamente las ideas de continentes y las ideas de identidades son mucho más fluidas, y entonces tal vez volver a esa idea del Mediterráneo como puente, como lugar de intercambio común,
nos permite una idea de una frontera más abierta y de una mirada más amable hacia la migración, que además es algo necesario, como comentamos en el episodio del envejecimiento. Sí, de hecho, preparando este episodio hablábamos a veces de hasta qué punto hay una, no sé si identidad, pero sí una cultura mediterránea que es más o menos compartida. Es decir, que al final tú te relacionas, yo qué sé, con un libanés, con un turco, con un griego, con un italiano del sur, y se nota que hay, siendo españoles me refiero, y se nota que hay elementos comunes que vertebran. Evidentemente no somos iguales, pero que tenemos, unos vínculos muy evidentes que a lo mejor no tenemos con un sueco. Yo ahí, sí, además, pero también es verdad que el caso español yo creo que es un poco también una anomalía, porque no creo que sea igual la conexión entre alguien del norte de Italia o el norte de Grecia. El norte italiano tendrá más conexión con la parte francesa y Austro-Hungría. El norte igual griego que será alguien más... de Bilbao o de La Coruña no tiene ese componente mediterráneo que a lo mejor sí tiene alguien de Valencia, por Sí, ejemplo. pero aún así en España tú es verdad que te vas aunque seas de Bilbao, te vas a Andalucía y luego vas a Estambul o a Esmirna y ves conexiones. Sí. Y ves unas dinámicas sociales pero yo creo que eso tiene mucho que ver también con la presencia musulmana en la península ibérica. Pero un griego, por ejemplo, tiene mucha conexión con un albanés. Sí, también, claro. Y al final es Mediterráneo. Solo que dentro del Mediterráneo, lo que decía Alba, son distintas civilizaciones, pero civilizaciones mediterráneas. Yo creo que al final, obviamente, existen unos elementos mediterráneos, una cultura mediterránea que nos permean a todos los países que tenemos una costa mediterránea y un acceso a Mediterráneo, pero eso no quiere decir que luego nuestras propias identidades también sean más complejas y no tengamos conexiones con otras culturas o con otros tal. Por ejemplo, norte de España se ve también hay como cuestiones culturales, ya no con Europa, pero sí con las Islas Británicas. Claro. Entonces ahí hay como unas cosas raras de que de repente gente... Lo celta y tal. Lo celta y todas estas historias, o luego lo que dices tú, ¿no? Esa conexión también de Grecia con Turquía, con lo otomano, también con Albania. Pues obviamente las identidades son porosas y no se circunscriben solo a unas fronteras delimitadas o una región delimitada, pero entender ese Mediterráneo de forma común, sobre todo cuando hay una barrera tan clara norte-sur que hemos establecido, pues es interesante. Hay que volver a los munditos de Terra Mítica. No, hombre. Los griegos, los no sé qué, los mediterráneos, Terra Mítica era eso. Luego en Por Aventura tienes China... No he ido a ninguno de los dos. Yo a Terra Mítica no he ido. Madre mía. Bueno, pues nada. No hemos tenido infancia. Exactamente, me he quedado solísimo en esto. Bueno, hablemos también un poco de España porque, hemos tocado que si Turquía, que si Egipto, Grecia y tal, era un poco la gran potencia, una de las grandes potencias que nos quedan, que son mediterráneas, que tienen una proyección geopolítica, tanto histórica como actual, muy importante en el Mediterráneo. Es que además España yo te diría que es la gran potencia del Mediterráneo occidental, pues sí. Es básicamente la única con peso y tiene además un enclave que geopolíticamente sirve un poco como ese puente entre el Mediterráneo y el Atlántico. Y aquí, volviendo a la geografía de Alba, también es verdad que si pensamos en los ríos españoles, ¿sabes? España es un territorio también muy horizontal. O sea, si lo piensas, tienes la cuenca del Ebro que va hacia el Mediterráneo. No como el resto de países que están en vertical. Qué estúpido es. No, pero los grandes ríos... Eduardo se ha vuelto terraplanista. Exactamente. De repente. Tartaria. Claro. No, pero a lo que voy, que estableció muchísima dinámica como esa transversalidad del Mediterráneo al Atlántico, ¿sabes? Hay esa visión de como ese punto de conexión. Y a lo largo de la historia, España es verdad que ha estado muy integrada en las dinámicas de la región, aunque siempre ha tendido a mantenerse en esa parte occidental del Mare Nostrum y proyectarse hacia el Atlántico. Y además se vio muy reforzada con la exploración de América, porque hizo que aún más la mirada del reino virase hacia el Atlántico, y el Mediterráneo era importante, pero no era una región trascendental en ese periodo, ¿sabes? Sí, aquí esto la gente de la Corona de Aragón te partirá las piernas, pero es cierto como que en el momento en el que Castilla chupa un poco lo que es esa unión de reinos y ya se lo lleva a toda América, pero hasta entonces la Corona de Aragón tenía una proyección brutal en el tema del Mediterráneo que lleva hasta Grecia. Claro, pero ahí la Corona de Aragón. Claro. Y si yo me estoy poniendo más en el periodo de ya tenemos un imperio español más consolidado. Sí, es decir, queda un poco olvidado. El objetivo es para los turcos y ya está. ¿Sabes? Pero al final España, por ejemplo, controlará también Malta y todo eso y intentará siempre estar conteniendo a los turcos que no pasen hacia el Mediterráneo occidental, básicamente. Exactamente. Ahí, por ejemplo, es lo que decía antes Alba de la batalla de Lepanto. Al final, si nos fijamos en las características más actuales, hay que tener muy presente que España cuenta con una posición envidiable, es el único país europeo que tiene presencia en las dos orillas del Mediterráneo y que además tiene un acceso claro y también presencia en el Atlántico.
Además es que si lo miramos pues desde una perspectiva geopolítica, esa posición de España es realmente buena. De hecho, esto en el máster yo tuve una asignatura que era Geopolítica de España y se hablaba de esto, ¿no? De España como el cruce, ¿no? Ahí de droga todo. dura, ¿eh? Sí, sí. Es súper interesante. Las posesiones territoriales a los dos lados del estrecho, más los archipiélagos que poseen el Mediterráneo y el Atlántico, hacen que España tenga un potencial geopolítico muy alto, ¿no? Y luego está la cosa de no lo aprovechamos. Sí. Bueno, pero estar está. Está. Que es lo que se conoce como el eje Canarias, Estrecho Baleares, que permite a España establecer una conexión estratégica entre las aguas del Atlántico y la cuenca occidental del Mediterráneo. Y aquí podríamos debatir, bueno, pues esto, si estamos haciendo lo suficiente para sacar provecho de esta posición, y hay muchos que han señalado que, bueno, pues que tendríamos que invertir más en nuestra armada, que eso nos dotaría pues de mucho más peso geopolítico. Pero bueno, por otro lado, España ya es un aliado estratégico para muchos países y organizaciones. A nivel de seguridad y defensa es esencial en ese marco de la OTAN, y por eso tenemos bases como la de Rota o la de Morón, claro, que son fundamentales para la proyección de Estados Unidos en la región. Y también a nivel europeo, España es uno de los actores claves en la política sureuropea. Está toda esa cara B problemática de la migración, eso no hay que dejar de lado esa crítica. Y que además en nuestro caso también es frontera terrestre, o sea, claro, que no es solo sí, marítima, es frontera terrestre. Es el único país europeo con esa situación. Por eso. Cada vez más fortificada. Y bueno, por un lado es una estrategia para las relaciones con los países del norte de África y para cuestiones, pues, como digo, como la migración, pero por otro su posición como puente con América Latina, que permite proyectar mucho más lejos la esfera comercial mediterránea. Esto es una cuestión que se discute siempre, que es lo de España como puente, como América Latina, y hasta cierto punto lo es, pero es como que nunca terminamos de arrancar hasta todo lo que nos gustaría. Y bueno, pues ahí también habrá que explorar las dinámicas de esa relación, si esa relación puede realmente ir más allá, si Europa como conjunto puede ir más allá o le interesa ir más allá. Y bueno, pues son dinámicas y discusiones que siempre tenemos. Hay un capítulo que hicimos sobre la política exterior española, un poco su historia, y claro, y abordábamos esa cuestión. Que ya hemos hecho ya tantos episodios de No es el fin del mundo que se nos empieza a olvidar de qué ya hemos hablado. Pero sí, ese episodio sobre la política exterior española y ese debate, construcción futura de puente entre Latinoamérica y Europa está ahí, sí. Y luego también hay otra cuestión, porque claro, España, Gibraltar, en fin, bueno, ya sabemos que es un tema delicado, y más cuando hay cambios de gobierno se suele tocar mucho. ¿Cómo van a ser las relaciones? Con Gibraltar. Sí, es una crisis muy de verano. Cuando no está pasando nada, de repente, en Gibraltar. Un tema muy de agosto. Pero al final también nos habla de que el Reino Unido, pese a no ser un país mediterráneo, pues también tiene una fuerte presencia en el Mediterráneo, una vinculación histórica con el Mediterráneo. Y también eso nos habla de la importancia que tiene este mar, el mar Mediterráneo, dentro de la geopolítica mundial y dentro de las proyecciones globales que tienen las distintas potencias. Sí, lo hemos mencionado antes, que el Reino Unido es un ejemplo muy ilustrativo, porque yo os diría que ha sido la potencia que más cerca ha estado de controlar el Mediterráneo al estilo del Imperio Romano, no con enclaves, sino de controlar el mar como tal, ¿sabes? Ese espacio mediterráneo, porque es verdad que los británicos empezaron a tener bastante más peso a finales del 17, pero sería entre el 19 y el 20 cuando tuvieron esa expansión completa en la región. Y hay que entender que para el Imperio Británico el Mediterráneo era una zona clave en el comercio con las colonias y los territorios que controlaban en Asia, especialmente con la joya de su corona, que era la India, ¿sabes? Claro. Es más, fue la flota británica la que inspiró a Mahan, que antes hemos anunciado que lo mencionaríamos, pues aquí está, para desarrollar sus teorías sobre el poder de los mares en la construcción de una potencia. Defendía que una gran potencia, si quería dominar los mares, tenía que tener una buena flota mercante, una armada adecuada y una red de bases navales. Y todo esto lo construyeron los británicos en el Mediterráneo. Bueno, en el Mediterráneo y en el resto del mundo. Donde sí se falta. Pero sí, esta pequeña isla, a base de potencia naval, te controló medio planeta. Totalmente. Además, para entender la presencia de los mediterráneos, de los británicos en aguas mediterráneas, hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, la política exterior, y otro, que había un interés nacional. A nivel de política exterior, el Mediterráneo era un área estratégica para luchar contra los enemigos que surgían en el continente europeo. ¿Por qué? Porque era una forma de apoyar también a los aliados británicos en Europa. O sea, aunque las batallas terrestres eran las decisivas,
era a través del Mediterráneo como los británicos suministraban tropas y víveres para mantener ese esfuerzo bélico. Pues que era una potencia naval, no era, el Reino Unido nunca fue una potencia terrestre, una potencia de proyección naval totalmente, claro. Y luego también está el interés nacional, que el Mediterráneo ha sido un espacio desde el que proteger sus intereses internos a nivel económico, sobre todo. Sí. La única forma de garantizar un comercio constante y seguro era con la presencia de una flota fuerte en la zona, que te asegurase pues, que tu barco lleno de mercancías llegase bien a Londres. Y esto fue lo que llevó a Reino Unido a buscar bases en las que instalarse. Desde ellas podría cubrir toda la zona del Mediterráneo y dar apoyo a los barcos mercantes ante cualquier amenaza. Y fue así como Reino Unido tuvo presencia en islas como Chipre o por lo que controló el Peñón de Gibraltar, que es el estrecho clave. Entonces dijeron, aquí nos asentamos nosotros. De hecho, cuando se abrió el Canal de Suez a finales del 19, Londres no tardó en establecer un protectorado en Chipre y un mandato en Egipto, lo que le dio un control estratégico sobre la ruta que garantizaba el comercio a la metrópoli. Y luego también está toda la historia de cuando Nasser nacionalizó el Canal de Suez, que no se lo tomaron bien. Ahí se enfadaron los británicos fuertemente. Sí, pero es interesante cómo los británicos se expanden desde el Mediterráneo occidental al oriental, porque Gibraltar viene con el Tratado de Utrecht de 1713, también se quedan durante un tiempo corto con Menorca, que luego la recuperamos, que eso también nos habla de nuevo, otra isla, no sé qué, donde tener cierto control. También en 1800, después de las guerras napoleónicas, se quedan con Malta. Justo. Porque Napoleón lo invade y luego se lo quedan ellos, también un poco como otro punto donde por apoyarse eso en la Malta flota. se habla inglés. Eso es. Y luego ya con el tema de Suez, es lo que mencionabais, de que ya directamente se expanden hacia la zona de Chipre, donde todavía el Reino Unido tiene bases, sí. Tiene además una parte importante del territorio, ¿no? Y recordemos además que el Canal de Suez es de capital francés. O sea, esto lo construye Ferdinand de Lesseps. Que luego se hunden los franceses en el de Panamá. Luego bueno, es que en el de Panamá murieron franceses a punta pala y fuertemente. Sí. Y paisanos ahí con las enfermedades tropicales. Y también, ahora que mencionábamos el tema de esa construcción del Canal de Suez y cómo Francia lo intenta con Napoleón III, hablemos también un poco de la proyección de Francia. Otro de los países mediterráneos hay un debate, ¿no? Que tiene esas dos almas, la mediterránea y la de Dios sabe qué. No se suele tener muy en cuenta Francia como país mediterráneo. Es, junto con España, el único país que tiene salida a los dos mares, al Mediterráneo y al Atlántico, claro, ¿no? Entonces, pero es súper curioso el caso de los franceses porque tienen cuenca mediterránea, podrían considerarse un país más mediterráneo, pero sin embargo, seguramente por la extensión de costa que tenemos, que al final la costa mediterránea francesa, a ver, tampoco es diminuta, pero es más limitada, pues es más potente la identidad mediterránea en España que tal vez en Francia, ¿no? Igual miran más hacia el Atlántico y hacia Europa. Y bueno, pues la proyección de Francia hacia el Mediterráneo no ha buscado nunca una superioridad naval como pues, los otomanos, los españoles o los británicos, que no tienen nada que ver con el Mediterráneo a nivel geográfico. Pero es verdad que durante el reinado de Luis XIV hubo una fuerte presencia, pero para Francia el Mediterráneo ha sido un espacio desde el que alcanzar un objetivo, no el objetivo en sí mismo. O sea, se veía como un puente tal cual, ¿no? Ya está. Por un lado, les ayudaba a controlar sus costas y afianzar su poder dentro del continente. Y bueno, sí que es cierto que tal vez para Napoleón jugó un papel mayor en el Mediterráneo, pero de nuevo, como una forma de llegar a Oriente, no se buscaba un dominio completo del mar por delante del terrestre, ¿no? Es decir, vale, voy a controlar las rutas clave para yo poder llegar del punto A al punto B. Y ya más adelante el Mediterráneo fue la forma que tuvo Francia de proyectar su poder a los enclaves coloniales. Al contrario que los británicos, que necesitaban asegurar su presencia para conectar con sus colonias, Francia no, porque ya era un país litoral del Mediterráneo. Entonces, con establecer una buena ruta que te conectase la costa mediterránea francesa con tus colonias en el norte o que conectase ya con el resto de África, pues era suficiente. Entonces, bueno, pues lo usó pues eso, como un canal, como un puente que le conectó con los territorios de África. Y, de hecho, podríamos decir que este periodo en el franco-británico fue el que afianzó eso que mencionábamos antes de la brecha norte-sur y también este y oeste en toda la cuenca, que es lo mismo que seguimos viendo hoy, porque es lo que decía Alba, como no se entendía como un espacio de relación entre culturas, sino como una zona que servía para llegar a unos territorios que se habían ocupado, es decir, un espacio que afianzaba la dominación de las culturas que se veían, de unas culturas que se veían como inferiores de los otros, ¿no? Y para bloquear también la expansión de otras potencias, que al final se usa mucho. Y además, porque aunque Argelia fuera un territorio francés, los argelinos nunca llegaron a ser vistos como unos ciudadanos de pleno derechos, que lo podrían tener, pero no eran percibidos en la sociedad francesa como tal. Claro, los que eran franceses eran los pied noirs, los colonos blancos, que, bueno, los argelinos no, los indígenas de allí, ¿no? Jamás. Claro, y además, durante el periodo de descolonización, Argelia, que fue uno de los grandes traumas de la Francia moderna, también se alejó mucho de esa cuenca mediterránea y sobre todo de la cuenca mediterránea del litoral europeo, ¿no? Se
potenció aún más la división en esa búsqueda de nuevos aliados que no fueran las expotencias coloniales. Y lo mismo pasó con la cuenca oriental. Sí, está bien que digas esto porque también hemos llegado a tiempos más modernos y voy a preguntar por otros dos actores que han sido claves en esta región y que, bueno, obviamente no tienen ningún tipo de litoral mediterráneo, como son Rusia y Estados Unidos. Sé que Rusia siempre ha tenido, desde la época del Imperio zarista, una aspiración de llegar al Mediterráneo y tuvo varias movidas con los otomanos, pero también se ve en tiempos más recientes en el apoyo que ha prestado Moscú a Siria, al Assad, para, por ejemplo, tener esa base. Bueno, no es muy grande, pero bueno, es un inicio de ello en Tartus, la famosa base de Tartus, ¿no? Tienen presencia. Los rusos llevan siglos intentando ganar peso en la región. Ya desde Pedro el Grande, Moscú empezó a proyectarse hacia la zona a través de Mar de Azov, Mar Negro, para alcanzar el mar Mediterráneo. Y de hecho los británicos intentaron frenar esa expansión de Rusia en lo que se conoció como el Gran Juego, y luego, digamos que los estadounidenses recogieron un poco esa idea con la teoría de la contención durante la Guerra Fría, ¿no? La aplicaron un poco en esa idea de frenar la expansión de tu rival. Y durante la Guerra Fría vivimos un periodo también de brecha en el Mediterráneo, porque Moscú aprovechó toda esa revolución panarabista para ganar influencia en la cuenca oriental mediterránea, y los movimientos de coloniales como el argelino que señalaba antes también les ayudaron a controlar o a aliarse con países en el norte de África. En su lucha contra la OTAN, el Mediterráneo era una forma de rodear a la alianza para conseguir ganar más poder en la región. Pero como que la orilla norte fue capitalista y la orilla sur se quedó en esa especie de nuevo, de coge el mapa, prosoviético. gíralo y mira cómo Rusia proyecta su imagen hacia el resto de Europa. Justo. Lo que seguro es que Rusia quiere ganar peso en la zona y en efecto lo está ganando, ya yéndonos a etapas más actuales, no solo a través de alianzas empresariales, también estratégicas, de defensa y, bueno, pues en definitiva geopolíticas. Las primaveras árabes y el estallido de la guerra en Siria fueron un punto de inflexión para la presencia de Rusia en el Mediterráneo, se les abrió una oportunidad. Se ha señalado que estos años la ocupación de Crimea, que es parte de toda esta estrategia de la Mediterránea rusa, ¿no? Sí. Esto, sumado a las buenas relaciones con Turquía, que le permiten pasar por el Bósforo y los Dardanelos, dan acceso al Mediterráneo a Moscú. Y ahí ha conseguido establecer bases estratégicas como lo de Tartus en Siria, que comentabais, y está intentando ganar peso en Líbano, aprovechando las alianzas con la Media Luna Chií que impulsa Irán. Pero bueno, esto es un poco difuso porque luego obviamente cada uno de estos países tiene sus propios intereses geopolíticos, dinámicas, entonces no todos se pliegan a lo que... No es una cuestión de marionetas. A lo que quiera Moscú, claro. no, esto tampoco funciona así, pero bueno, se abren ventanas de oportunidad y alianzas concretas. Y si cuela, pero... Si cuela, si no, pues también. Luego también estos países compiten entre ellos. Claro. Otro punto importante para Moscú ha sido Libia, que la guerra y el apoyo que prestó a Haftar han ayudado a que Rusia gane presencia en el norte de África y también ha mejorado sus relaciones con Egipto y, bueno, por supuesto, mantiene una estrecha relación con el aliado histórico que es Argelia, básicamente. Sí, uno de los grandes compradores de armamento ruso, Argelia. Y hablábamos de Rusia, pero también tenemos a Estados Unidos, que, bueno, desde mediados del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial, quizás ha tenido bastante presencia en el Mediterráneo. En cierta medida, y como hizo escala global, sustituyó también a los británicos en nuestro Mare Nostrum, ¿no? A ver, sí y no, y me explico. Para los estadounidenses el Mediterráneo ha sido tradicionalmente entendido como un corredor de mercancías, especialmente de hidrocarburos que venían desde el Golfo Pérsico. Tal vez hay que también pensarlo como veían el Mediterráneo de una forma más amplia, ¿no? Tal vez no tan centrado a la hora de controlarlo, sino de, mira, que hay una ruta que me viene muy bien. Sí, como un pasillo para conectar con India, que era lo que les interesaba. Justo. En esto sí que recuerda precisamente al caso británico al entender este espacio como una vía, pues una ruta que te da acceso a una zona que te interesa. Así, el Mediterráneo es la puerta de entrada para Oriente Próximo y, de hecho, se puede decir que lo enmarcan más dentro de la estrategia de Oriente Próximo que como una zona aislada que les interesa de por sí. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Washington ha aumentado mucho su presencia en el Mediterráneo y, bueno, pues como decíamos antes, en este mar se encuentra la Sexta Flota. Y es importante que entendamos cómo se enmarca el Mediterráneo en la estrategia y proyección naval de Estados Unidos. Es una potencia que ha basado su hegemonía precisamente en esto, en tener una fuerza naval capaz de llegar a cualquier rincón del mundo. De nuevo, vemos esa conexión con Mahan y con esa ya conexión británica. Ahí hay una idea geopolítica muy similar. Y bueno, pues el Mediterráneo es otro punto estratégico más de esta visión global. Pero claro, vemos que no cobra tanta importancia en sí mismo, sino que forma parte de un todo mucho más grande. Claro. Y esto lo vimos muy bien en los 90 y los 2000, como el Mediterráneo era, lo que decía Alba, parte de ese gran Oriente Próximo
y era un espacio desde el que intervenir en esa región, ¿no? El Mediterráneo, sobre todo el Magreb y la zona del norte de África. Sí, pero las bases de Rota, las bases en Nápoles, al final eran un punto desde el que saltar a la región que te interesa, sobre todo a nivel de hidrocarburos y demás. Y es verdad que con ese pivote hacia Asia, esta zona ha perdido peso en la geoestrategia de Washington y eso va a tener repercusiones. Sí, de hecho, en la época de Obama, lo que Obama dice a los europeos es, oye, de esta zona del Mediterráneo y esos problemas os tenéis que encargar vosotros. De ahí también viene, por ejemplo, que lideran desastrosamente la intervención de la OTAN en Libia en el año 2011, ¿no? Porque se suponía que Estados Unidos le ha dicho, oye, esta zona ya para vosotros os tenéis que encargar, y hicimos un estropicio. Sí, pero luego también hay cada vez más voces que reclaman que Washington y la OTAN tienen que prestar más atención a ese flanco sur europeo, que eso es algo que de hecho España reclama bastante. Sí. En la cumbre de hace unos días de la OTAN, la del 75 aniversario, se ha tenido muy presente España sobre todo está haciendo ahí mucho hincapié en el tema del flanco sur. Sí, porque bueno, siempre se ha orientado a la contención de Rusia o a la proyección hacia Oriente Próximo, pero en los últimos años pues esa injerencia de otras potencias ha ido en aumento y dicen, oye, ¿qué pasa con esta cuenca sur? Nosotros también somos parte de la OTAN, ¿qué ocurre, no? Y otra cosa que preocupa es cómo Moscú está expandiendo su influencia en la periferia de la región. Ahí, bueno, pues si entiendes que uno de tus objetivos a nivel OTAN es contener a Moscú y Moscú está con presencia en el norte de África, pues lógico, ¿no? Porque al final, bueno, pues si pensamos que el Mediterráneo como esa zona que llega hasta el Sáhara, esto que decía Kaplan, lo que vemos es que en los últimos años Rusia pues no solo tiene alianza con Argelia, sino que ha penetrado muchos de los países del Sahel y que los europeos y estadounidenses han perdido influencia. Es muy claro el caso de Francia, porque por ejemplo Francia y Estados Unidos han tenido que abandonar Níger y estos estados se han acercado a Moscú a través de los grupos de mercenarios, el famoso grupo Wagner, etc. Y bueno, pues ahí tenemos la alianza del Sahel o las reuniones de libios con burkineses y bueno, pues todo esto ha provocado que los países europeos presten más atención a lo que pasa en la cuenca mediterránea. Pero de nuevo, en el caso nivel OTAN, pues siempre están ahí metiendo presión para que se preste todavía más. Claro, sobre todo que es relativamente complicado meter en la agenda la parte del flanco sur cuando tienes una guerra en Ucrania, pero en cualquier caso se está haciendo bastante énfasis para que también muchos países del norte de Europa que pasan olímpicamente, históricamente, del norte de África y del Sahel, le presten un poquito de atención. Y que yo asumo que los países del Mediterráneo ven como el eje polaco está ganando mucho más peso dentro de la OTAN y dicen, ojo, porque nosotros tenemos que tener una estrategia de seguridad también para la cuenca mediterránea. Sí, totalmente. Esto me parece interesante porque el Mediterráneo, claro, lógicamente no es ajeno a los cambios internacionales que se están dando a escala global. Hemos hablado de la penetración de Rusia y cómo expande su influencia. Hemos también hablado de Estados Unidos, pero no hemos tocado, más allá del puerto del caso del Pireo, a China. Y Pekín también ha utilizado este poder económico para, de nuevo, impulsar su agenda, su visión global en esta zona. ¿Cómo encaja y cómo se ha visto influido el Mediterráneo en el crecimiento mundial de China? O al menos cómo ha encajado el Mediterráneo en el ascenso global de China. Pues China sigue la estela de las otras potencias que ven el Mediterráneo como un mar estratégico en su proyección internacional. De nuevo, todos sacan las mismas conclusiones, ¿no? En el caso chino cobra especial importancia porque, como ya hemos comentado, la estrategia de China como potencia pasa por dominar el comercio internacional. Sí. En esta nueva ruta de la seda del Mediterráneo, en esta nueva ruta de la seda, el Mediterráneo es un espacio central para penetrar en los mercados europeos. Ruta comercial lógica. La visión este-oeste, ¿no? Desde China y el Índico. Claro, es el extremo más occidental de toda la estrategia de Pekín, casi como el fin de esa ruta, ¿no? Al final, pues siguiendo también la misma ruta de la seda. De este modo, hemos visto cómo China ha invertido en infraestructuras por toda la región. Además, no se casa con nadie, invierte en puertos en Marruecos, en Tánger, como el de Tánger Med, pero también en Cherchell en Argelia, y todo busca lo mismo, asegurar que las rutas comerciales sean estables. Esto pasa también por invertir en infraestructuras terrestres que permiten llegar a los mercados como vías férreas, desde puertos en la cuenca mediterránea o aeropuertos. O sea, se extiende más allá de la idea de un puerto central muy potente. Sí. No, que ese puerto esté bien rodeado de infraestructura y me permita penetrar en el país. Y lo mismo ocurre a nivel militar, porque poco a poco los navíos chinos aumentan su presencia en el Mediterráneo y lo hemos visto de forma muy clara en bases como Djibouti, que es esa puerta, es el estrecho del Bab al-Mandeb, que es la puerta sur de ese canal de
Suez, ¿no? Siempre nos prestamos mucha atención al canal de Suez, pero luego está pues, toda esa entrada previa, que es otro estrecho clave, en este caso natural, que es el de, pues eso, y Djibouti, que es un país enano, juega un papel muy importante. En la visión italiana sería la puerta de ese Mediterráneo alargado, Mediterráneo tal cual, extendido. ¿no? Y además es muy curioso el caso chino porque, al contrario que otros que han intentado afianzar su posición con bases estratégicas, es verdad que el Mediterráneo les pilla muy lejos a los chinos. Están haciéndolo, por ejemplo, en el Mediterráneo chino, que sería el mar del sur de China. Es un lugar al que llegar, ¿no? Es como la última etapa de la ruta, casi. Claro, pero lo que están haciendo es más afianzarlo, como tú lo decías, a nivel económico de infraestructuras, también a nivel tecnológico con cables submarinos, por ejemplo, las conexiones a nivel de comunicación. De todas formas, todo esto ha hecho que cada vez haya más países de la cuenca europea mediterráneo que sean críticos con las inversiones chinas. Ahí tenemos el ejemplo italiano. Sí. Que se ha salido del proyecto de la nueva ruta de la seda, sí, porque le choca con esa visión mediterráneo-atlantista que ha tenido tradicionalmente Italia, y Estados Unidos le ha dicho, majo, que yo tengo aquí una base naval en Nápoles, a lo mejor no tienes que estar haciendo negocios con un rival estratégico, ¿no? Al final ven que esta estrategia de Pekín la ven como una amenaza económica y están intentando reducir el peso y la influencia de China en la cuenca mediterránea. Claro. China es evidente que tiene al Mediterráneo presente en su estrategia global de expansión económica. Aquí no podemos prestar la atención a todas las grandes potencias del Mediterráneo, como es el caso de Mónaco, pero bueno, le dedicaremos un episodio a su debido tiempo. También estaba pensando cómo afecta al Mediterráneo el cambio en el orden internacional, porque en los últimos años estamos viendo cambios en la globalización muy importantes, en el comercio internacional, dinámicas internacionales que se habían construido después de la Segunda Guerra Mundial que están cambiando muy rápido, y esto también tiene un impacto muy importante en la cuenca mediterránea. ¿Cómo pueden afectar todos estos cambios? Ya lo están haciendo, de hecho, a esta región mediterránea. Pues es un buen punto, Fer, y además preparando el tema yo le estaba dando bastantes vueltas, porque es verdad que el Mediterráneo se está viendo muy afectado. Pensemos que en esta estrategia de reorientación de la globalización, de hecho, Alba publicó la semana pasada un artículo que yo creo que engloba esto. No. ¿El del declive de Occidente? Ah, vale, pero digo, no, claro, no globalización, pero sí declive de Occidente. Bueno, pero vale, toca, vale. Claro, Yo claro. digo, ¿qué? Para Eduardo era otro tema. No, pero no, toca pero al final. En las próximas semanas saldrá un capítulo de globalización. Claro, pero que yo sé que ese tema lo toca sí, ahí dentro de esa idea de la globalización. Me ha asustado. Se me estaba mirando con la cara, digo, claro que sí, Alba, es parte de eso. Básicamente, en esa estrategia de la reorientación de la globalización, muchos países alrededor del mundo están buscando acercar sus industrias y las cadenas de suministro a zonas más cercanas geográficamente. El nearshoring, que se llama. Claro, ¿qué pasa? Que el Mediterráneo recupera entonces su peso histórico, Fer, en concreto para Europa y también para los países de la cuenca. Por un lado, esto nos lleva también a tener que romper con esa división norte-sur que ha marcado la relación entre las dos orillas en las últimas décadas. Claro, que a lo mejor potencia que se vuelva a convertir en un espacio comercial integrado, porque claro, en vez de deslocalizar a China, deslocalizas en Argelia o en Marruecos. Sí, básicamente, ¿no? Es probable que las industrias europeas busquen asegurar sus suministros, pues trasladándose eso a Marruecos o a Egipto, sí, a zonas mucho más próximas y seguras. Y además es eso. Luego yo creo que en el episodio que haremos de globalización lo comentaremos de una forma, pues eso, más global, pero es interesante esas dinámicas de relocalización, cómo van a afectar aquí precisamente, porque además en un mundo en fragmentación el Mediterráneo se convierte en una zona en la que Europa puede apoyarse para ganar más peso internacional. Y la cooperación entre los países de la cuenca mediterránea puede ser muy beneficiosa para ganar autonomía y poder hacer frente a un mundo, pues eso, cada vez más tensionado y en el que cada uno va cada vez más a su bola, ¿no? Sí. Es decir, el Mediterráneo no tiene por qué dejar de ser lo que siempre ha sido un espacio de conexión e intercambio. De hecho, lo que se debería hacer ahora es recuperar aún más esa dinámica que parecía perdida. Estamos muy centrados todavía en esa idea de brecha. Y bueno, pues es lo que hemos señalado con la cuestión migratoria, que es una dinámica regional que va a ir en aumento por una cuestión puramente demográfica, y el Mediterráneo lleva las trazas de recuperar la dinámica de intercambio. Esto lo entendemos de forma multinivel, ¿no? Exactamente. Resistirse a ello puede jugar en contra de los propios países de la cuenca, por eso mismo los países de la región se encuentran en una disyuntiva: apostar por la cooperación o mirar hacia sus respectivos continentes y replegarse. Y esa es una de las grandes dinámicas y grandes dilemas que vemos no solo en el Mediterráneo, sino a nivel global. En Europa vemos que hay fuerzas que obvian el Mediterráneo como parte de Europa y otras que solo se quedan con una parte europea de la zona. Sin embargo, si de verdad
verdad se quiere sacar el partido al potencial de esta zona, hay que mirarla en su conjunto y entender todo lo que ofrece. Y esto es algo que Kaplan también señaló en la ponencia que hizo en el Foro del Mediterráneo, que, bueno, pues como decís, pues organizó Prensa Ibérica. El Mediterráneo ha vuelto a lo que estaba abocado a ser histórica y geográficamente, una zona unificada del sur de Europa y del norte de África. Y esta dinámica va a continuar conforme pase el tiempo. Y no se diluirá, incluso con el desarrollo de regímenes exitosos, democráticos y económicamente desarrollados. Porque conforme la clase media crezca en estos países en desarrollo, querrá moverse, incluso más que cuando no podían. Así que pensad sobre el mundo mediterráneo en el siglo XXI como un área que pasa de una compleja red de mares, como el Adriático, el Egeo o el Tirreno, a un todo unificado. Y pensemos en Europa y el norte de África como un todo unificado. Y ese es el reto. Esta reflexión de Kaplan tiene su miga, también la hemos esbozado aquí en este episodio, de que básicamente los países mediterráneos deben dejar de dar la espalda al propio Mediterráneo, porque al final los europeos han estado mirando a Europa, los norteafricanos han mirado bien al mundo árabe, miran a la propia África y nos han centrado eso aquí Sí. en desarrollar una integración mediterránea bueno, que sea efectiva y que sea útil para todos. Es una reivindicación de la conexión que hay en la región, ¿no? Yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Alba, que o haces esa reorientación o puedes acabar generando una división que juega a la contra, sobre todo de países como España, Italia o Grecia, que pertenecen a esa cuenca, que tienen un potencial económico bestial ahí. Y es verdad que ha habido muchos intentos, impulsos de cooperación, pero no se ha llevado a algo efectivo que trascienda o que llegue bien a la otra orilla, ¿no? Y que busque al final ese desarrollo económico en conjunto. Pero bueno, yo creo que es también un momento complicado porque a nivel político, internamente muchos de esos países generan mucho rechazo por fuerzas que no terminan de aceptar esa dinámica. Hay que volver a reivindicar el imperio del aceite de oliva como una... Bueno, pues la verdad es que Claro, sí que es que es tal eso cual. Y es luego un poco también eso. está toda la parte cultural que, ojo, aquí parece que el episodio del aceite de oliva es algo que no tiene nada que ver y aquí Tiene también mucho. vemos esas Es como cuestiones. una precuela de esto, casi Sí, como es un una spin-off. cuestión cultural, también agrícola. Hay mucha chicha en el Mediterráneo, es que es muy interesante. Y a nivel cultural, porque no nos hemos podido meter aquí, pero la cuestión de la división también hay quien la planteaba con la desaparición del latín como una lengua común en esa cuenca y cómo la conquista musulmana hizo que muchos de los países del norte de África se alejaran de la latineidad del lenguaje y se dividiera mucho más ahí. Bueno, pero seguimos portugueses, españoles e italianos, nos seguimos entendiendo perfectamente Claro, leyendo, eso. que eso es maravilloso. No, incluso es interesante, yo que sé, pueblos bárbaros cuando cruzan el estrecho, o sea, los bárbaros no solo se quedan en Europa, sino que cruzan también al norte de África, pero bueno, esto ya sí. Sí, esto es otra película. Eso es, esto es otra película Gladiator 2. totalmente diferente. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido repasar aquí al menos cuáles son las principales dinámicas del Mediterráneo. Habría muchas más, nos hemos dejado muchas fuera porque, bueno, podríamos hemos hablado estar del aquí. turismo, pero bueno. Eso es, del Asignatura turismo. pendiente. Totalmente. O de incluso conflictos que hay entre países, que al final la integración siempre es imperfecta. Pero yo creo que haremos capítulos de los países del Mediterráneo, porque uno de Grecia sería un temón, o de Chipre, por ejemplo, ¿sabes? Creo que se podrían El hacer... de Chipre lo hemos dicho ya muchas veces, yo creo que va a tocar. Yo os tengo que contar Sí. ese viaje. Claro, nos tienes que venir a dar tu chapa de Willy Fogg. Pero bueno, está claro que el Mediterráneo tiene mucha chicha, al menos creo que hemos conseguido ofrecer una perspectiva diferente. Muchas gracias, Eduardo, por A contarnos ti, esto. Fernando. Y muchas gracias, Salva, también a ti. A ti, Fer. Y antes que despidas, quiero mandar un saludo a un chaval que me encontré en El Orgullo, que fue majísimo conmigo, que es súper fan del orden mundial, se llama Edgar Limeres, un saludito, que es geógrafo, bueno, lleva mucho tiempo sin ejercer, pero todo el tema mapas, SEO, todos los podcasts le encanta y fue encantador, así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Pues los oyentes que están repartidos en cualquier sitio, cuando los puedes encontrar en cualquier sitio, rollo Batman, o sea que nada. Y gracias también al Foro del Mediterráneo y a Prensa Ibérica, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio de No es el fin del mundo. Y a ti también gracias porque nos estás escuchando en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple, que nos ves también a través de YouTube. Date un bañito si estás en el Mediterráneo a nuestra Mándanos salud. una foto. Mándanos una foto pies.
Fotopiés de... Cuidado con las fotos Fernando, de pies en por favor. internet, que es un peligro. Vale, bueno, ya había pasado la moda de las fotopiés, no seremos nosotros los responsables de que vuelvan, pero nada, que muchísimas gracias por estar escuchando este episodio y disfruta de las vacaciones si puedes. Y en unos días pues nos tendrás por aquí de vuelta contando... Nosotros no nos vamos de vacaciones. No nos vamos. Seguiremos aquí al pie del cañón todo el veranito y nada, que te esperaremos aquí en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.